encuentre en su lugar, pero los demás, si gustan acompañarme en Job capítulo 2, vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestro comentario explicativo del libro de Job. He mencionado en el pasado de que yo prefiero tener estudios bíblicos en un libro. Es más fácil para su siervo y también es más fácil yo creo, para todos ustedes, porque ya si me ven en el púlpito dicen, ya sé de qué va a predicar. Hemos visto el libro de Job cuando Dios me da la oportunidad para predicar los domingos, que es un libro grande, es un libro también que es misterioso en muchos sentidos. Habla sobre el tema del sufrimiento. Es parte de esa sección en la Biblia donde se dedica a la sabiduría o a la poesía hebrea, que por supuesto es inspirada. Pero lo más hermoso de estos libros de Job a Cantares es que habla desde un punto de vista humano. Son libros humanistas, no en el sentido secular, sino en el sentido de que Dios permite que los salmistas, como David, como Salomón, como Moisés, o en este caso como personas como Job, expresen sentimientos que normalmente no van a expresar. Muchos de esos sentimientos son, por supuesto, de alegría, pero muchos de esos sentimientos también son, de desesperación, a veces de frustración. Verán, en el libro de los Salmos no solamente habla de un siervo que habla de felicidad cuando adora a Dios, habla de un siervo quien sí continúa adorando a Dios, pero que a veces dice, ¿por qué estoy sufriendo? Muchos salmos se dedican a eso y que por supuesto expresan su confianza en Dios. En el libro de Job sucede lo mismo. Tal como Jacob luchó contra el ángel, como vemos en el libro de Génesis, así vemos este siervo de Dios, nuestro patriarca Job, porque es nuestra familia, pues es la familia de la fe y por lo tanto su historia es nuestra historia también. Vemos que él, de la misma manera como Jacob, está luchando con el gran tema de la existencia de un soberano Dios con la existencia del sufrimiento y del mal en el mundo. Este libro es el libro perfecto para reconciliar ambos puntos y por lo tanto hemos dedicado algunos domingos a tratar de hablar sobre este gran tema del sufrimiento, que hay otros subtemas como la teodicea, en cómo suceden cosas malas en el mundo y cómo está en reconciliación con un Dios omnipotente y omnibenevolente, y muchos otros subpuntos más. No puedo ir directamente a hablar de 1, 2, 3, por eso sufrimos por estas razones. Hemos respetado el diálogo del libro y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 2, versículo 1 de Job, y en el sermón vamos a hablar de algunas razones del por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo. Una vez que respetemos algunas de las razones que la Biblia nos revela del por qué existe el sufrimiento, así podremos entrar con una mente más abierta y más receptiva al mensaje precioso de Job, de que en este caso Job está representando a la humanidad, tal como vimos en Isaías 53, que este siervo de Dios estaba representando a Israel y a los gentiles, y me refiero al Mesías en ese capítulo. De la misma manera vemos que Job está representando a la humanidad, y lo veremos en su clamor en el tercer capítulo de Job, donde Job está utilizando el lenguaje que vemos en el libro de Génesis, hablando sobre oscuridad, sobre tinieblas, sobre vida, sobre muerte, y vemos de que Job es similar a la figura de Adán, donde él está pasando por lo mismo que sucedió con Adán en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y cómo es un problema universal también, en que existe el sufrimiento y qué propósitos puede tener el sufrimiento en el mundo. En el primer capítulo vimos de que Satanás se presenta delante de Dios y él no hace una petición de tentar a Job, más bien Dios le presenta a Satanás de que existe alguien perfecto y recto, y hemos analizado mucho sobre esta persona de Job, increíblemente próspera en economía y en espíritu. Satanás pide permiso y dice, cualquier hombre, si le quitas todo lo que tiene, va a blasfemar en contra de ti. Dios le da el permiso de hacerlo, no funciona. Vamos en el capítulo 2 y vemos de que se repite lo mismo.
Algunas observaciones aquí en el libro. Esta es la última vez que se menciona el nombre Satanás. Satanás no es el personaje principal de este libro. Eso es Dios y Job. Pero leamos Job 2, versículos 1 en adelante. Tenemos unos minutos antes de nuestro breve receso. Dice Job 2, 1 en adelante. Dice: aconteció que otro día vinieron los ángeles de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. En el futuro, cuando entremos un poco más en detalle sobre las profundidades de este permiso que Dios le da al sufrimiento y a Satanás, Dios lidia con el sufrimiento y el mal realmente en dos maneras. Uno, Dios lo prohíbe. Dios, hay instantes donde prohíbe el mal en el mundo, donde prohíbe el sufrimiento en el mundo también, y creo que todos somos testigos de eso. Pero también Dios lo permite, y la manera como lo permite son distintas maneras. En este caso, Dios está permitiendo que Satanás vuelva a atacar a Job. Dice versículo 2: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? No es porque no sabía, sino porque Satanás es subsiervo, aunque es rebelde, es subsiervo y no es mayor que Dios, y por lo tanto tiene que rendirle cuentas a Dios. Dice: respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, no soy omnipresente como tú, tengo que constantemente ir para allá y para acá. Y esta es simbólico de que estaba increíblemente ocupado Satanás, tentando y tratando de hacer que los hombres buenos y las mujeres buenas en el mundo pequen contra Dios. Eso es realmente lo que está diciendo: estoy yendo por acá y por allá, haciendo que civilizaciones y personas caigan en el paganismo, que caigan en la inmoralidad sexual, etc. Y versículo 3, Dios sabe lo que se está refiriendo ahí. Dice: estás causando que todos pequen, pero ¿qué tal mi siervo Job? Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, al que no pudiste corromper? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, no había razón para que Dios permitiera que Job perdiera sus bienes, que Job perdiera sus hijos, y aún así, como veremos a través del libro, hay un propósito del por qué está sucediendo esto. Job es una figura adánica aquí. Muchos dicen esto es altamente poético, Job no fue una persona real. La Biblia nos afirma que sí lo fue, en Ezequiel y en Santiago, que Job fue una persona histórica, y por lo tanto todo esto fue literal, a pesar de que está en una sección en la Biblia donde se dedica a la poesía hebrea. La respuesta de Satanás no es como que dijo: Dios, me equivoqué, sí intenté y tú tenías razón. Por supuesto que eso no sucede. La respuesta de Satanás dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano. Cuando dice eso, necesito tu permiso para hacerlo, yo no tengo el poder para hacerlo. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hagan memoria del primer capítulo. Dios, cuando Satanás pidió permiso, Dios le dijo: todo está a tu disposición, pero no lo mates, no lo toques. No funcionó el intento de Satanás, y ahora en el siguiente round, si me permiten decirlo así, dice Satanás: bueno, si Dios me prohibió a tocarlo o a afectar su salud física, pues quizá ese era el truco. Necesito afectar su salud física, dame permiso de hacerlo. Y vas a ver la audacia de Satanás, de aquel adversario, vas a ver que va a blasfemar contra ti. Tiene que rendirle cuentas y aún sigue en su actitud rebelde.
Dice el versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Hay distintas maneras en cómo Dios permite el sufrimiento y el mal. Aquí Dios lo permite, pero pone límites. Está a su disposición, hablamos de esto la vez pasada. Satanás, como ustedes saben, hay una gran variedad de enfermedades feas. Hay infección en los oídos, hay infecciones estomacales, hay cáncer, por supuesto, en un gran número de lugares que nos pueden afectar. Satanás tuvo el permiso, no estuvo limitado a eso, solo no lo podía matar. Y una vez más vemos la malicia de Satanás y vemos, si lo aplicamos a nosotros, cómo hay circunstancias en donde exactamente somos tentados a pecar contra Dios y hasta para algunos llegar al borde de blasfemar a Dios. Una cosa es tratar de razonar del por qué Dios me permite esto. Eso es lo que sucede en Salmos, esto es lo que sucede con Habacuc. Es una pregunta, podría decir, normal, de nuestra intuición, pero otra cosa es blasfemar totalmente el nombre de Dios ante la presencia del sufrimiento. Esa va a ser la inclinación de la esposa de Job. Esa no va a ser la respuesta de Job. Pero bueno, volviendo a la mente de Satanás, ¿qué es lo que dije? Bueno, la Biblia no nos dice. Solo la Biblia nos dice que fue una aflicción física que afectó sus huesos, pero sobre todo su piel. Nos dice el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, sabe dónde está Job exactamente, y dice, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Job ya no estaba en su hogar, Job ya no estaba en su casa. Eso es lo que nos dice el versículo 8. Cuando dice estaba sentado en medio de ceniza, lo que te está indicando aquí es que Job está en las afueras de la ciudad, donde se ponían los difuntos. Similarmente, en las afueras de la ciudad, como un leproso en el Antiguo Testamento, como recuerdan bien, iba afuera de la ciudad para no afectar la salud de los demás. Job estaba muy mal. No sabemos exactamente qué tipo de enfermedad tenía, qué tipo de aflicción tenía, qué tipo de infección tenía. Pero algunos, yo he visto dos sugerencias. Uno es que Job tenía lepra. Hay algunos que consideran que Job tenía lepra. ¿Por qué? Porque se fue a las afueras de la ciudad y eso es lo que hacían las personas en la antigüedad, especialmente con Israel. Tenías lepra y te ibas en las afueras de la ciudad. Hay otros que sugieren que Job tuvo la misma aflicción que los egipcios en la sexta plaga. Acompáñenme a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Y la razón del por qué estoy detallando esto es porque quiero enfatizar el gran dolor que tenía este siervo de Dios. Éxodo capítulo 9, y vamos a leer versículos 8 al 11. Éxodo 9, 8 al 11. Dice así, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hasta el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hasta el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Esto se refiere
a granos, a ronchas, a cosas similares a esas en la piel, que afectó a todo Egipto. Dios estaba humillando a Egipto. Y dice el versículo 11, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullidos en los hechiceros y en todos los egipcios. Entonces, este fue un juicio que Dios impuso a Egipto, a los hechiceros de que tenía Faraón ahí, que intentaban replicar los milagros de Moisés. Pero el punto es de que algunos piensan que esta es la misma aflicción que Job tenía. Una vez más, no sabemos con qué exactitud, pero sí esto de tener estos síntomas en la piel, este tipo de malestar, es una demostración de juicio divino. Es como un castigo de Dios. Y si recuerdan bien, en el primer capítulo de Job, los siervos de Job decían, fuego de Dios descendió, cayó sobre nosotros, o sea, Dios nos está castigando, y realmente venía de parte de mano de Satanás. Vuelvo a repetir lo mismo cuando leímos ese pasaje. La intención de Satanás es que dudes de Dios, no solamente de su existencia, sino de su omnibenevolencia, del hecho de que Él es enteramente bueno y santo. Eso es lo que Satanás quiere, y una vez que logra hacer eso, quiere que luego llegues al otro paso y blasfemes en contra de Él. Piensa en un dolor que ha tenido en el pasado, y no me lo tienen que decir, por supuesto, pero piensa en este momento, y ¿acaso no es la inclinación que a veces tenemos en nuestra debilidad, de que dudemos de la grandeza y de la bondad de nuestro Dios, y que seamos tentados a ir al siguiente paso, a hacer lo innombrable, de blasfemar contra el divino, contra el gran nombre? Es lo que quiere lograr Satanás aquí con Job. Repito, en Job 2, versículo 7 dice, desde el pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:13 nos demuestra una descripción de lo que Job estaba sintiendo. Dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno no le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Capítulo 3, versículo 24, dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. No paro de llorar, no paro de gritar, no paro de sufrir. La malicia de Satanás aquí con Job. Hay otras descripciones en el capítulo 7, versículo 5. Dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, ni la reconozco, no es la misma piel, estoy sufriendo, siento que tengo estos animales a través de mi cuerpo y no los puedo sacar, no puedo encontrar ningún tipo de alivio aquí. Vemos capítulo 13, versículo 28, una última descripción del mismo Job sobre su condición. Capítulo 13, versículo 28 dice, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. A través del libro, Job está pues expresando el dolor que tiene. Y sus amigos una y otra vez sugieren, tú has de haber pecado, porque ningún justo va a sufrir así como tú estás sufriendo. Y Job está defendiendo su integridad. Todo esto le sucedió a Job, y como a cualquier persona estará tentado a dudar de nuestro soberano Dios. No es lo que sucede con Job, y para el siguiente domingo, cuando Dios le dé la oportunidad a este siervo a hablar un poco más sobre el texto, veremos las respuestas específicas de la mujer de Job y de Job, pero hay que retener algo bueno que sucede aquí. En el versículo 9 del capítulo 2 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa es una reacción.
cuando sufrimos, cuando estamos ante la presencia del sufrimiento. Hay otra reacción también. Dice el versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Una increíble demostración de paciencia, de dedicación, de consagración a nuestro Dios. Una gran figura en el antiguo pacto y un gran ejemplo para nosotros aún en el nuevo pacto. Una sombra de Cristo vemos aquí con la persona de Job. Y hermanos, hay mucho más de qué hablar en este gran libro. Apenas estamos entrando en el sabor del libro. Que Dios los bendiga. Tendremos un receso y a las 12:30 continuaremos con la adoración. Que Dios los bendiga.